so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Hamasaki Narumi. Ese era su nombre. Frunció el ceño al ver su nuevo destino. No le sorprendió, pero aún así, frunció el ceño. Si algo le habían enseñado los últimos 10 años, era a aceptar lo que pudiera con cierta desconfianza, y esta era la primera vez que la enviaban a la aldea en mucho tiempo. ¿Y por qué lo haría? Ante todo, era una especialista en combate. No había razón para enviarla a la aldea. Sobre todo cuando se le daba bien lo que hacía. Pero ella todavía era solo una chunin. Así que cruzó la puerta principal y se adentró en el infierno que sería su próximo destino durante medio año o un año, dependiendo de un viejo idiota. Las risas y los gritos de los niños se oían fácilmente por el pasillo. Los profesores se esforzaban por controlar a los niños, mientras que ellos solo querían salir al sol y correr de vuelta a casa. Este lugar nunca cambiaba, nunca cambiaría. Por suerte, la asignaron a cuarto año, o habría ido a protestar ante el Hokage, sin importar que nunca lo hubiera hecho antes, pero al menos entonces él no había estado dejando que sus habilidades se pudrieran en un rincón. La había estado usando, y eso no le molestaba. Cruzó la sala de profesores cerca de la puerta. Llamó a la puerta, llamando la atención del supervisor. El supervisor parecía tener la edad del Hokage, pero no como él. Parecía que, si hubiera una invasión, ni siquiera podría levantarse de la silla. Como para demostrarle que se equivocaba, se levantó y la recibió con el ceño fruncido. Pero aunque no se movió, ella notó la cojera con el rabillo del ojo. Cuando volvió a sentarse pesadamente, no dijo nada, permaneciendo firme frente a él. Has sido asignado a la academia para el próximo año por decreto del Hokage. Narumi inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. Sí, señor. Me dijeron que sería el instructor de combate durante el cuarto año. El supervisor la miró con el ceño fruncido. No hace falta uno en el cuarto año, ve al tercero. Tu ayuda será invaluable allí. En lugar de asentir como se suponía, Narumi levantó la vista con una mirada vacía. El Hokage me lo asignó. Solo lo aceptaré si el propio Hokage me lo reasigna. No tienes autoridad para hacerlo. Su voz era fría como el hielo. El hombre empezó a sudar frío. Sí, tienes razón. Te pido disculpas, a mi avanzada edad, ¿sabes? Rió un poco nervioso. Ella se preguntó en silencio por qué intentaba hacerle eso. Las clases seguían en curso, así que aún no podría hablar con la profesora, pero sí podría espiarlos. Tras salir de la sala de profesores, se dirigió a la clase que sospechaba, oculta de los alumnos y del profesor, por supuesto. El profesor era un moreno con una cicatriz en la nariz, que se esforzaba al máximo por enseñar a los alumnos. Un suave enge después, estaba sentada como fregona extra en un rincón de la clase. Era un grupo alborotador, pero al menos no tan mal como los de los años más jóvenes. El instructor era bueno animándolos a hacer el trabajo. Estaban aprendiendo sobre la geografía de las naciones elementales con diferentes características topográficas para cada nación y, literalmente, nadie hacía preguntas. ¿Por qué? Era un buen instructor, pero en lugar de escucharlo hablar de información útil e interesante, sus ojos se clavaron en Nara. Había estado durmiendo perezosamente, pero simplemente cambió de postura. La miró con recelo cerca de ella y tiró de algo debajo de su escritorio. Hubo una explosión de colores y aromas debajo de sus escritorios. Una salpicadura de pintura en las caras o en los cuerpos de las personas. Algunas personas lograron reaccionar instintivamente rápido, lo cual fue realmente lo suficientemente rápido como para elogiarlos. Deberían estar vigilados. Esa evasión instintiva era buena. Los rostros de dos personas casi se pasaron por alto por completo. Una era la Yuga, se inclinó hacia adelante y echó la cabeza hacia atrás para que su cuerpo lo recibiera todo en lugar del techo, y la otra era una chica de cabello rosa, se apartó, pero la pintura no estaba realmente dirigida a su rostro como la de todos los demás. Favorismo del bromista. Ella era una chica afortunada. Jaja. Jamás me atraparás. Gritó la niña rubia. Se quedó sin aliento. La hija del Hokage.
Como la mayoría de la gente hace 11 años, el Hokage era infamemente conocido en Konoha por su brillante cabello rubio, su excesiva indulgencia con su enfadada novia pelirroja y su amabilidad en general. Era un personaje común, especialmente cuando estaba con la Bansee pelirroja. Cuando ella se avergonzaba, se lo gritaba al mundo. Los había visto una vez, pero él había sido el primer amor de su Minier, y sentía un intenso resentimiento por la pelirroja que llevaba en el brazo, tan vergonzoso ahora. Ese rubio brillante le había robado el corazón de niña, y ahora veía el mismo color en otra persona. Ella salió de allí tan rápido como pudo. El cuarto Hokage tenía un hijo. Entonces entrecerró los ojos con determinación. Necesitaba conseguir los expedientes estudiantiles de todos los alumnos del año. Se dirigió a la sala de archivos de ese año y dedicó todo el tiempo hasta el final de la clase a revisar la información de cada alumno. Cuando por fin encontró a alguien compatible, Naruto Uzumaki era el chico rubio, frunció el ceño. Era el hijo del cuarto Hokage. ¿Acaso nadie le estaba dando entrenamiento especializado? Nació de un padre shinobi ausente y un padre civil que la crió muy bien. Si bien recibió algo de ayuda cuando su padre estaba en casa, no recibió mucho entrenamiento del clan. Sobrevivió gracias a la suerte hasta que alcanzó la edad suficiente para matar a su oponente en lugar de morir. El entrenamiento especializado era parcial, sí. Pero aumentaba enormemente las probabilidades de supervivencia. Había aprendido tantos trucos útiles de su padre que creía firmemente que habría muerto de no ser por él. Esos trucos la ayudaron a sobrevivir. ¿Por qué nadie se aseguró de que este niño sobreviviera? Ella dejó escapar un gemido silencioso dentro de su cabeza, sosteniendo el archivo con fuerza. El cuarto Hokage iba a ser un gran cambio hacía 11 años, ella lo sabía. En su único año en el cargo, ya había intentado generar muchos cambios. Había provocado algunos problemas, pero había ayudado. Su padre había regresado a casa lleno de esperanza. Y entonces, el 9 colas aplastó su esperanza como aplastó a su padre. Guardó todos los archivos cuidadosamente y fue a buscar a Iruka Sensei, a quien todos admiraban. Estaba charlando con los otros profesores, riéndose de una cosa u otra cuando ella arrojó el único archivo que había traído. Ella se sentó frente a él y sonrió. No era una sonrisa agradable. Cuéntame sobre él. Iruka miró el archivo y luego a ella, con los labios apretados por el disgusto. Uzumaki Naruto, dijo con una mezcla de sentimientos. Kyuubi Jinchuriki, pensó. Es un bromista, nunca presta atención en clase, se escapa de clase siempre que puede. Es ruidoso, alborotador, desagradable. Chasqueó la lengua. No me refiero a su personalidad, sensei. Quiero saber cómo estudia, cuáles son sus notas, en qué destaca, cuál es su mejor clase. Porque he notado que sus expedientes no indican muchas cosas. Iruka abrió mucho los ojos. Tartamudeó un momento. Todos ya estaban trabajando, pero vigilaban a uno de los instructores más antiguos y al más nuevo. ¿Sí? Preguntó con indiferencia. Porque necesitaba estas respuestas. Iruka parecía estar bien, aunque no parecía odiar a Uzumaki con todo su corazón. Es bueno con la extravagancia, la distracción y el combate demoledor. Su taijutsu no es muy bueno, pero a veces es muy bueno con el ninjutsu muy malo. Parecía interesado en el arte de sellar como asignatura secundaria durante un tiempo, pero nunca lo hizo. Iruka pareció forcejear un poco antes de darse cuenta de que probablemente sabía más de lo que creía. Tiene entrenamiento en primeros auxilios, como todos los demás. Era la única clase a la que asistía con regularidad. Sus notas, torció la boca con disgusto, es un estudiante pésimo, tienes que entenderlo. Sus notas lo reflejan. Es el último de la clase, corre el riesgo de ser expulsado del programa Shinobi. Hubo una pausa. Entonces, básicamente, me estás diciendo, dijo rotundamente, que lo único que le interesa son los cursos secundarios a los que no asisten los profesores principales. El Hokage había puesto a 2 personas en la clase de Naruto. Iruka y ella. De ellos dependía asegurarse de que Naruto tuviera suficientes conocimientos básicos para sobrevivir a su Jonin Sensei. No dudaba de que llegaría tan lejos. El Hokage lo convertiría en aprendiz de alguien, como mínimo. Ella suspiró. Gracias, Sensei. Luego se dio la vuelta y se marchó. No la llamaron especialista en taijutsu. La llamaron especialista en combate. Su trabajo era aportarles toda la información de supervivencia que pudiera.
Su primera clase era mañana y tenía vía libre para enseñarles lo que quisiera. Incógnita, la primera vez que entró a clase con Iruka, hubo gente señalándolos, jadeando y susurrando. Reprimió una sonrisa. Los niños eran bastante monos, ¿no? Pero al menos no eran demasiado pequeños ni hiperactivos, o acabaría estrangulándolos y matándolos accidentalmente. Iruka llevaba menos de un mes como profesora cuando la trajeron, aparentemente reemplazando a otra profesora. Iruka la presentó a la clase y ella dio un paso al frente. Llevo bastante tiempo trabajando en el campo, así que discúlpenme. Puede que no esté al tanto de lo que ocurre en la aldea. Soy su instructora de combate durante el próximo año, les sonrió, pero no duden en preguntarme sobre cualquier otra cosa. Tampoco pertenezco a ningún clan, señaló con la cabeza hacia el área donde se agrupaban algunos de los jóvenes del clan, así que cualquier información que les dé o no, es mía para que la usen libremente. Por favor, cuídenme. Hizo una reverencia a la clase y se paró junto a Iruka. Algunos de la clase parecieron disimular lo que decían, pero Naruto parecía sorprendentemente feliz de verla. Afortunadamente su clase era antes del descanso del almuerzo, así que cuando Iruka se alejó, ella les sonrió. Entonces, ¿qué han aprendido antes de esto, niños? La pelirrosa levantó la mano y arqueó una ceja. Está bien, puedes hablar. De todas formas, no estoy acostumbrada a la etiqueta del aula, le restó importancia con un gesto. Sí, sensei. Nos han enseñado taijutsu básico, entrenamiento de supervivencia, acampada y acondicionamiento en la academia. También hemos matado un animal, como exige el currículo de la academia. También hemos hecho los cursos que se imparten al aire libre. Nos dijeron que empezaríamos a entrenar este año. Narumi parpadeó. ¿Eso es todo?, preguntó. La pelirrosa se desanimó. O sea, buen trabajo, Sakura-chan. Gracias por informarme. Sakura le sonrió radiante. Algunas chicas rieron ante su nerviosa respuesta. También nos enseñaron entrenamiento con armas, dijo Naruto en voz un poco baja, cuando nadie dijo nada. Oh, gracias, Naruto-kun. Le sonrió al chico. Él se sonrojó. Ah, sí, eso también. Ay, Dios. No puedo creer que recordara algo que yo había olvidado. Los niños empezaron a susurrar. Mis labios se aplanaron. Silencio, ordené. Si no, haz lo que te digo. No hables mal de tu futuro camarada. Podría ser la razón de tu vida algún día. Los niños, que susurraban, se encogieron de miedo. Bueno, empezaremos la clase de forma sencilla. Sonrió. Podrás luchar uno contra mí. Aplaudió alegremente. Lo sacó al campo y todos susurraban en voz baja. Primero, Uchiha Sasuke. Todos se quedaron en silencio mientras Sasuke se encontraba cara a cara con ella. Yo solo usaré taijutsu, tú puedes usar armas, ninjutsu, taijutsu, genjutsu. Todo vale. Coordinen sus ataques. Procuren no lanzar ningún arma hacia los demás estudiantes, porque los necesito con vida. La pelea terminará cuando los deje incapacitados. Algunos niños rieron, algunos con nerviosismo. Está bien, empieza, dijo ella. Uchiha Sasuke era bueno. No era precisamente un genio, pero sí bastante bueno. Quizás, simplemente se mantenía firme. Luego, medio minuto después, tuvo que reevaluarlo. Su taijutsu no era nada del otro mundo, pero su coordinación y control eran buenos. Tiraba de un cable conectado a shurikens con una mano mientras lanzaba kunai con la otra, intentando mantenerla a distancia. Si solo intentaba taijutsu, lo aplastarían, y como el espacio era tan abierto, no podía tejer una telaraña, pero como no puedo cortar ni hacer nada sin un arma en la mano, pensó que era seguro. Ella sonrió, atrapando uno de sus kunai en el aire, antes de arrojarlo lejos. Si sigues lanzando kunais a diestro y siniestro, empezaré a usarlos, Sasuke-kun. Intentó atarla con un montón de alambres, pero ella se zafó fácilmente. Entonces, cuando parecía haber mostrado la mayoría de sus trucos, me deslicé detrás de él y le quité las armas de las manos. Fue entonces cuando le propiné una paliza de puro taijutsu. Al final, se quedó gimiendo en el suelo. Muy bien, Sasuke-kun. No cometes el mismo error dos veces, tienes buen control y tu resistencia tampoco es mala. Tu estilo de taijutsu requiere que seas más rápido que el otro, pero pronto alcanzarás ese nivel. Gracias a tu control corporal, creo que pronto podrías empezar a entrenar con resistencia. Sasuke levantó la vista con curiosidad.
¿Entrenamiento de resistencia? Graznó. Probablemente por la bola de fuego que intentó disparar, pero que ella casi le destroza la mandíbula. Le dio una botella de agua. Sí. Si quieres quedarte después de clase, puedo enseñarte la tienda. Al fin y al cabo, soy especialista en taijutsu, dijo con una sonrisa irónica. Él bebió un poco de agua y se levantó. Recojan sus armas también. Ladeó la cabeza hacia las armas esparcidas. Siguiente, Haruno Sakura llamó. La pelirrosa se acercó nerviosa. Era un maestro de taijutsu, muy directo. Era casi inocente, en cierto modo. Pero no muy bueno para sobrevivir. No duró ni un minuto, aunque su golpe tiene una fuerza sorprendente. También intentó un genjutsu y un kawarimi, pero intentaba pasar con cuidado por las señales, así que se estrelló contra el suelo a mitad de camino. Le asignó una rutina de ejercicios que debía diseñar y enviar al día siguiente. También necesitaba más destreza en los dedos. Luego estaban todos los niños del clan, y algunos civiles más. Necesitaban algo más que su especialidad. Necesitaba diseñar más rutinas de entrenamiento para cada uno. El último fue. El siguiente es Uzumaki Naruto. Él sonrió brillantemente pero nerviosamente. Claro que sí. Te voy a ganar, señora. Le gritó. Ella arqueó una ceja al ver el giro de 180 grados, y él cargó hacia adelante. Primero, su forma era terrible. Estaba peleando. Con ella. Una especialista en taijutsu. Fue como una flecha en su corazón. Fue más doloroso que el que sintió cuando ella lo estrelló contra el suelo, aprovechándose de su desequilibrio. Él se levantó, para su sorpresa, y luego hizo lo mismo de otra manera. Ella suspiró. Luego se puso a arreglarlo. Cuando él la golpeaba, ella le movía la otra mano. Cuando la pateaba, le arreglaba los brazos. Tenía buen equilibrio y buen reconocimiento espacial, pero su mente parecía más rápida que su cuerpo. Pero sin importar cuántas veces lo pateara, él se levantaba. Como no quería causarle daño cerebral, levantó una mano para detenerlo. Él chocó contra su mano, hizo un gesto de aspaviento con el brazo y ella puso los ojos en blanco y lo empujó. Él cayó de culo. Ya está hecho. Tienes una resistencia increíble, Naruto-kun. La miró sorprendido y luego sonrió con locura. Claro que sí. Aguanta, date vallo. Sus labios se curvaron hacia arriba. Se te da bien idear cosas inesperadas, serías un buen delantero. Iruka te tiene bien marcado. Iruka lo llamó demoledor o distracción. Fue una buena decisión. Pero necesitas más control corporal. Trepa árboles, corre por las paredes, vaya. Haz paradas de manos en las paredes. La experiencia será tu mejor maestra, para ser sincera. Miró al resto de la clase. ¿Alguien tiene tiempo después de clase para pelear con Naruto-kun? Preguntó a los estudiantes. Algunos se movieron nerviosos, pero nadie dijo nada. Suspiró. Muy bien. Se giró hacia Naruto, quien miró a sus compañeros con tristeza y luego con pánico, probablemente pensando que lo dejaría plantado después de hacer algo por el resto de la clase. Vuelve aquí todos los días, 1 hora después de clases. Seré tu compañera de entrenamiento. Se peinó, pensando planes y descartándolos. ¿Qué? Gritaron algunas personas. Al parecer, incluso Naruto. Los miró sorprendida. ¿Qué? Dijo un chico civil. ¿Eso no es favoritismo? Ella frunció el ceño. ¿Qué tiene de favoritismo? Les estoy dando a cada uno un régimen de entrenamiento personalizado. Rayos. Incluso les estoy dando a algunos una dieta. Como ninguno parece dispuesto a entrenar con él, tengo que hacerlo yo. Es mi trabajo. Se enderezó y se paró frente a la clase apinada. Todos y cada uno de ustedes serán soldados en nombre de Konoha. Todos harán lo que el Hokage les pida. ¿Por qué no debería ayudarlos a ser lo mejor que puedan ser? Pero es Naruto. Protestó alguien. Miró al chico rubio, que ni siquiera sudaba después de la paliza, y vio a toda la clase, un grupo de chicos sudorosos y cansados. ¿Y? Preguntó confundida. ¿No lo ven? Lo señaló, y la miraron a ella y luego a él, quien los miraba a todos desconcertado. Ella negó con la cabeza. Como sea. Vayan todos a clase. Le entregó una botella de agua a Naruto, como si les hubiera dado a todos, y lo empujó de vuelta a clase. De regreso a clase, todos se dejaron caer como si estuvieran planeando dormir. Pueden empezar a comer si quieren, pero quiero que presten atención a mis curiosidades.
Los niños que ya tenían almuerzos los trajeron con alegría. Algunos compartieron con otros niños. Naruto estaba solo. Y bien. Curiosidades históricas. ¿Alguien sabe algo del clan caído? La pelirrosa levantó la mano y habló. ¿Es ese el clan perdido del que hablan nuestros libros de historia? Le sonrió con aprobación a la chica. Así es. No se menciona mucho en los libros. Solo dice que, en la Segunda Guerra, un clan aliado desde la era de las guerras cayó ante los demás países. Se preguntó por qué se recortaba tanto. Probablemente porque se daba por muerto a todos los miembros. Entonces ella sonrió, sus siguientes palabras definitivamente captarían la atención. Antes se conocía como el clan Uzumaki. Los chicos del clan se detuvieron. Incluso la mayoría de los civiles se detuvieron. Naruto levantó la vista con los ojos como platos. «Espera, ¿un clan?», preguntó el Nara. Sonreí con suficiencia. Sí. No era solo una aldea. Estaba formada por un solo clan, situada no lejos de las costas del continente. Se reunieron en la isla y se dedicaron al sellado como nosotros nos dedicamos a las artes ninja. Su sellado era tan legendario que el primer Hokage trajo a su selladora más destacada de la época y se casó con ella. Se llamaba Uzumaki Mito. Para entonces, descubrió que había captado la atención de todos. La llamada del Hokage era realmente fuerte. El clan Uzumaki estaba casi completamente perdido, salvo unos pocos supervivientes dispersos por las naciones. Nadie sabe dónde quedan muchos de ellos. Hablaba como si estuviera tejiendo una historia de terror. Pero dijo con una sonrisa, sin arruinar la atmósfera, añadiendo un matiz misterioso, quizá alguno de ustedes encuentre a algunos supervivientes del clan perdido y los traiga de vuelta a casa, a su aldea hermana, que sigue en pie hasta la fecha. Ella se giró y señaló su espalda. ¿Alguien reconoce este símbolo? Hubo muchas más miradas hacia Naruto. Se dieron cuenta de que siempre llevaba ese símbolo en la ropa. Al igual que todos los clanes dentro de Konoha, lo miraron con los ojos muy abiertos. Naruto la miraba con la boca abierta y los ojos redondos. ¿Ese es el símbolo del clan Uzumaki? Uzushigakure, la aldea oculta del remolino, asintió y terminó. Hubo un silencio agorero. La clase ha terminado. Naruto salió disparado de la clase como si hubiera un incendio y la clase estalló en fuertes susurros. Ella simplemente sonrió y salió. Narumi fue llamado a la oficina del Hokage y regañado. Al parecer, molestar a Naruto era una ofensa grave. Inclinó la cabeza y escuchó a su líder. No le permitían hablar de Naruto en absoluto. Ni de su clan, ni de sus padres, ni de nada. No es que él dijera nada específico. Entonces, se dio la vuelta y aplaudió su dedicación a sus nuevos alumnos. Mientras la mayoría de los profesores insistían en que aprendiera más ninjutsu y más entrenamiento de supervivencia, ella aprovechaba al máximo lo que tenían. La despidieron pronto porque el Hokage estaba muy ocupado. Le asignó tareas de oficina unas horas al día durante un mes. Fue prácticamente un tirón de orejas, pero ella seguía detestando el trabajo de oficina. Le dijeron específicamente que la ley promulgada tras el ataque del Kyuubi seguía vigente, así que tampoco debía hablar de nada relacionado con eso. Ella también aceptó la advertencia. Luego volvió a planificar para sus alumnos. La paz había vuelto a todos más perezosos, y aunque ella también se había relajado un poco, pero cuando estás al límite, donde todo puede salir mal, sí. Perezosa no era como se llamaba a sí misma. Después de clase, llegó a Uchiha Sasuke a la tienda y le dio un pergamino con instrucciones estrictas. No debía aumentar su volumen, sino ser más rápido. Así que tuvo que ponérselos más ligeros y correr. Eran pesas ligeras que podía usar constantemente sin forzarse. Si se forzaba sin su supervisión, lo expulsaría de la tienda hasta que se convirtiera en Chunin, y quién sabe cuánto tardaría. Si se lesionaba, podría necesitar terapia y recuperación hasta medio año, dependiendo de la lesión. Le explicó todos los hechos. Si se lastimaba, solo se lastimaba a sí mismo. Ella no iba a cuidarlo, y además, solo el hospital podía atenderlo. Así que podría quedarse atrapado allí hasta medio año. El lugar donde despertó por primera vez después de la masacre. No lo dijo, pero lo insinuó con mucha fuerza. Parecía que él la tomaba en serio, así que lo dejó ir. Tenía menos de media hora para encontrarse con Naruto fuera de la academia. Suspiró y se preparó para un día agotador. Unas horas después, al ver a un Naruto sudoroso y cansado, se alegró de que no estuviera acostumbrado al combate.
Se había agotado más rápido de lo que imaginaban. El combate continuo solía tener ese efecto en los novatos. De cualquier manera, estaba contenta. Se secó el sudor de la frente y le arrojó una botella de agua. Sensei, exhaló con dificultad. Ella se sentó a su lado. Sí, Naruto-kun. Hoy, cuando hablabas del Dudo, el clan Uzumaki, ¿era cierto? Ella asintió. Pero soy huérfana. Jiji dijo que no sabía quiénes eran mis padres. Suspiró. ¿En serio, Okage-sama? Menudo enredo para meterla. En Konoha, a los huérfanos no se les da apellido. A veces, cuando son adoptados, se les da uno, pero debes tener algún parentesco con ese clan, incluso si fuiste huérfano de alguien que dijo haber escapado de allí. Le revolvió el pelo empapado en sudor, distraída. La pelirroja podría haber sido una Uzumaki. ¿No eran conocidos por su pelo rojo? ¿O era azul? Negó con la cabeza. Hacía mucho tiempo que su Jonin Sensei no hablaba de la caída con ojos tristes. La familia de sangre es importante, pero la familia elegida también lo es, ¿sabes? Volvió a mirar a Naruto, que parecía a punto de acurrucarse y dormirse allí mismo. Oye, no te duermas aquí. Necesitas estirarte, darte un baño y comer antes de acostarte. Lo ayudó a levantarse. Sensei, se quejó. Ella puso los ojos en blanco. Déjame guiarte a través de tus estiramientos. Para ser sinceros, era como tener un hermano menor llorón. Naruto no dejaba de mirarla cuando lo acompañaba a casa, y entonces, horrorizada por la falta de comida, le ordenó que se bañara, le compró verduras y las guardó en su refrigerador. Había un par de comida en mal estado que se tomó la libertad de tirar, y cuando salió, le había escrito algunas recetas sencillas. Una con huevos, otra con las verduras que tuviera a mano y una última de carne que todos los shinobi y su madre conocían. Le explicó la receta y se preguntó si debería repetirla con todos los huérfanos de su clase. Pensándolo bien, tenía dos más: Sasuke y Aime. Aime era niña, así que también podría tener más problemas. Luego, tras escribir el último régimen de entrenamiento, los alimentos y las calorías que debían consumir, Sakura añadió más cálculos. ¿Qué ejercicio quemaba cuántas calorías, cuántas usaba un shinobi en general y cómo, a mayor nivel, más comía y más energía consumía? De hecho, tuvo que abrir un libro de la biblioteca para escribir los cálculos exactos de cuánta comida extra necesitaba para aumentar su capacidad de chakra. Luego escribió la mayor parte de lo mismo, eliminando algunos conocimientos generales que el clan Nara enseñaba a sus niños, y también lo escribió todo en la dieta de Shikamaru. Anotó lo básico en el libro de Choji y le dijo que dejara las patatas fritas y que comiera cecina o carne. Necesitaba músculo en lugar de grasa. Al final, era tan tarde que parecía que amanecía. Enseñar era difícil. A partir del día siguiente, también tendría tiempo adicional en el área de asignación de la misión. Casi podía llorar. Al día siguiente, amaneció radiante y temprano, y ella cerró las cortinas con un gemido. Luego volvió a dormirse. Ella literalmente se despertó cuando llamaron a la puerta. ¿Qué? Abrió la puerta, aún parpadeando para quitarse el sueño de los ojos. ¿Iruka-sensei? Parecía enojado. Ella abrió mucho los ojos. Miró la hora, se puso su chaleco antibalas sobre la ropa arrugada, recogió todos los pergaminos que había dejado a un lado y se dirigió a la academia lo más rápido posible, dejando atrás a Iruka. Iruka negó con la cabeza, decepcionado, antes de ver uno de los pergaminos rodando bajo la mesa. Lo recogió y casi lo hizo rodar cerca antes de ver el nombre de uno de los estudiantes. Haruno Sakura, decía. Cuando lo abrió, sus ojos se abrieron al ver la cantidad de cosas que ella había puesto dentro. Comenzó con los requisitos dietéticos de un shinobi, indicando estadísticas normales que la mayoría de los estudiantes ni siquiera habían tocado en su vida, pero algo que él ya sabía que le interesaría mucho a Sakura. Fue él quien lo escribió en su expediente. Se percataba de detalles que la mayoría de los chunin jamás descifrarían y disfrutaba leyendo sobre ellos. En la mayoría de las clases, toma notas minuciosas de cada punto extra que menciona un profesor. Sus libros y su cabeza están llenos de millones de trivialidades que la mayoría descartaría como información innecesaria. A veces no puede expresarlas en voz alta porque conoce cientos de razones para el único problema. Aún no tiene la experiencia suficiente para identificar la razón, pero sería una excelente analista. Esa mujer había leído el expediente de todos. Iruka soltó una risita irónica.
No era hostilidad hacia Naruto lo que sentía, sino quizás instinto protector. Enrolló el pergamino y regresó a la academia para entregárselo. Incógnita, en cuanto llegó a la clase y dejó los pergaminos sobre el escritorio, se dio cuenta de que los estudiantes no estaban allí. Salió al campo y los encontró a todos de pie, charlando. Algunos se estiraban para la clase. Naruto estaba de pie en la rama de un árbol, intentando llegar con cuidado al borde. Ella lo vigilaba mientras caminaba hacia su clase, así que cuando inevitablemente se tambaleó y cayó, ella se lanzó hacia adelante y lo atrapó en el aire. Además, captó la atención de todos. Ella lo bajó y aplaudió. ¿Ya terminaron de estirar? El resto se puso a estirar de inmediato, según la instructora. Naruto y algunos civiles se tambaleaban un poco, así que los apartó para corregir cualquier error. Algunos hicieron un estiramiento completamente diferente que les causaría un desgarro muscular, así que les indicó qué hacer y qué no. Después de todo, cuidar de su propio cuerpo era la primera regla de un especialista en taijutsu. Luego, los hizo correr una y otra vez por el campo, editando mentalmente los perfiles que había creado. Algunos, como Ino, tenían menos resistencia de la esperada, pero Shikamaru tenía más. Naruto superó a todos en resistencia, pero Sasuke los superó en velocidad. También tenía una resistencia superior a la media. La base de Sasuke era bastante buena, para ser sinceros, pero como cada régimen también incluía un añadido para aumentar la velocidad del Kawarimi, dudó en recomendarle entrenamiento de ninjutsu. Podría convertirlo en especialista en taijutsu, pero solo su sensei Jonin tendría que darle la experiencia práctica y el jutsu necesarios para superar el rango B. Lo tuvo durante un año. Quién sabe, si tuviera una influencia ilimitada sobre él durante un año, podría llevarlo al menos al rango B medio. Pero, por supuesto, la Hokage jamás permitiría que eso sucediera. Así que se despidió de sus sueños y observó a su clase. Les pidió que lanzaran armas, luego ejercicios de fuerza, y al final, pudo adaptar sus rutinas y entregarlas. Se calmaron y volvieron a clase para relajarse. Se sentó frente a ellos, frunciendo el ceño al ver un pergamino extra que se había caído encima, antes de darse cuenta de que era de Sakura y empezar con el suyo. Al terminar de editar, llamó a los estudiantes y les entregó el pergamino. Les dijo a todos que lo siguieran al pie de la letra o terminarían con una lesión grave en su clase, ya que planeaba presionarlos demasiado. Ella sabría quién no seguía el régimen porque terminaría en el hospital. Advirtió específicamente a cada huérfano porque no tenían a nadie que los cuidara, a diferencia de los demás. Aime se encogió de miedo. Le dio unas palmaditas en la cabeza para tranquilizarla antes de preguntarle si quería aprender algunos platos sencillos para cocinar rápido con ingredientes básicos. Asintió con tanta fuerza que Narumi juraría que le dio un latigazo cervical. Le pidió que se quedara después de terminar las clases. Le pidió a Sasuke que también lo hiciera, y él aceptó a regañadientes cuando ella mencionó un plato de carne. La mayoría de los shinobi no eran buenos cocineros, salvo con la comida de campo. Ella era la excepción, pues cocinaba bien fuera de las raciones de campo. También llamó a Naruto, porque bien podría convertirlo en un evento. Se peleaban como niños. Eso eran. Más de una vez tuvo que separarlos. Ni siquiera se dieron cuenta de a dónde iban. Aunque Aime sí. ¿No son apartamentos shinobi? Ella asintió. Además, los había comprado recientemente. Después de que sus padres fallecieran uno tras otro. Casi siempre había estado fuera de Konoha. Solo volvía para pasar unas noches en casa de una amiga antes de volver al campo. Esta era su primera misión a largo plazo en Konoha después de un tiempo. Le revolvió el pelo rubio ceniza sucio a Aime y metió a los 3 niños en su apartamento. Se alegró de ver que la puerta de su habitación estaba cerrada cuando ella la había dejado abierta. ¿Por qué no tienes candado?, preguntó Sasuke, o mejor dicho, exigió. Ella le dio un golpecito en la frente para compensar su tono. Somos los principales protectores de la aldea. Nadie ataca a un shinobi en una aldea shinobi. Además, casi todos los shinobi, desde Chunin medio hasta alto, pueden rastrear a un montón de idiotas. Iruka es un rastreador de chakra, ¿no lo sabían?, les preguntó distraídamente, mientras recogía verduras de su refrigerador. ¿No es un sensor de chakra?, continuó interrogándola. No, él puede sentir el camino que tomamos, no siempre a dónde lleva. Aunque tenemos sensores de chakra. Algunos buenos terminan como ninjas cazadores en un error. Se interrumpió. Se había acomodado demasiado.
Primera regla de los Anbu. No hables de Anbu. O sea, ya sabes. Se encogió de hombros levemente. Sasuke se dio cuenta de lo que insinuaba y los otros dos se quedaron confundidos. De todas formas, Naruto le prestaba más atención a la comida que a sus palabras, pero Aime parecía un poco desconfiada. Bien, primero vamos a por el plato de huevos. Resopló Sasuke, molesto. Sasuke, pica estas verduras para el siguiente plato. Pero no muy pequeñas. Dejó a un lado la mayoría de las verduras que trajo. Ella le mostró a Naruto y Aime cómo preparar la comida, algo que no le había explicado muy bien a Naruto la última vez. Naruto con entusiasmo intentó manejar la comida lo mejor que pudo como lo había hecho la última vez que estuvo en su casa, derramó un poco y casi comenzó una pequeña discusión con Sasuke hasta que ella comenzó a hablar sobre cómo su madre le había enseñado a cocinar y cómo una vez había volcado un curry entero en su cara, tratando de caminar con el tazón hacia su padre. Todo se volvió un poco más melancólico de lo esperado cuando Aime preguntó si podía conocer a su madre. Les sonrió y les dijo que su madre había muerto unos años después que su padre. Suicidio, lo descartaron con una sola mirada. Se encogió de hombros y lo llamó el pasado. Había aprendido a seguir adelante. Sasuke se quedó un poco más callado entonces, quizá porque se dio cuenta de que cuando ella decía ellos se refería a la policía. Se sintió un poco incómodo entonces. Ella le alborotó el pelo con una sonrisa y una mirada amable. No era su culpa. No había por qué guardarle rencor a un muerto. Aime intentó preparar el de verduras con instrucciones sobre cómo hacerlo, y crearon un plato bastante exitoso. Puso arroz aparte mientras Naruto, con entusiasmo, intentaba cortar la carne. Estaba un poco descuartizada, pero Sasuke aprendió rápido a cocinarla. Siguió sus instrucciones al pie de la letra y la selló a la perfección. Luego, ella echó el plato de verduras sobre la carne, lo que hizo que Sasuke abriera los ojos de par en par y los otros dos soltaran una exclamación de asombro al arruinar la comida de Sasuke y Aime. Ella le guiñó un ojo a Sasuke. Resultó bastante bien, considerando que todos eran novatos. Fue una transición fluida, para ser sincera, pasar de cocinar a comer en su mesa. Tenían que probar su primera comida cocinada. Era un rito de iniciación para todos los cocineros novatos. Hizo algunos clones y los dejó a todos en casa, solo a Sasuke, aunque solo hasta el complejo. Se fue después de despeinarlos y desearles buenas noches. Cocinar 3 platos diferentes le llevó tiempo, pero al menos tuvo tiempo de pasar unas horas en el mostrador de misiones, abierto las 24 horas. Pasó por allí, se apuntó unas horas y echó una siesta hasta que alguien pasó a recoger misiones o a dejar informes. Era aburrido. Después de terminar su jornada, pasó por la sala de archivo y archivó los informes que le dejaban. Todavía tenía tiempo para su entrenamiento personal, así que pasó por el campo de entrenamiento, se esforzó al máximo durante unas horas, luego se relajó y regresó a casa. Dormir también era importante. Incógnita, el día siguiente transcurrió con normalidad. Hizo vomitar a un par de niños, le dijo a Sakura que comiera más calorías por la mañana o se desmayaría y le dio una de las barritas de ración que, sin saber bien, se tragó. También le dejó el envoltorio para que revisara las calorías que había consumido hasta el momento. Lanzó a Naruto contra Choji y lo hizo sudar como un loco hasta que se dio cuenta de que no podía comer delante de ella. Si quería, podía comer carne. Shikamaru, ella la lanzó contra Sasuke, porque eso era como una lucha entre la motivación y la desmotivación. Si Shikamaru no quería acabar con muerte cerebral, contraatacaría, porque ella no terminaría la pelea a muerte hasta que perdiera el conocimiento por completo. Debió de darse cuenta de eso cuando no logró lanzar la pelea y luego con más urgencia, cuando Sasuke lo estaba estrangulando y él intentaba rendirse y ella no le decía que lo soltara. Sacó su jutsu de clan y, de alguna manera, se escabulló. Sasuke sintió un repentino interés y se desató la pelea más extraña del siglo. Ino se sorprendió mucho al ver a Shikamaru ponerse en orden, sin duda. Luego de que Shikamaru sacó su jutsu de clan, fue como una batalla campal donde los niños del clan sacaron todos los trucos y trataron de vencerse entre sí. Estuvo bien. Hubo algunos inconvenientes cuando tuvo que intervenir y evitar que algunas personas intentaran matarse entre sí accidentalmente pero a propósito. También estaba Shikaku, quien de repente la miró con respeto mientras intentaba regañarla por poner en peligro a los niños. Fue un fracaso rotundo, considerando que ninguno de ellos tenía un solo rasguño que ella no quisiera que tuvieran.
Incluso el Hokage no dijo nada, solo fumaba y los observaba con diversión. Al día siguiente, muchos niños civiles miraban con crueldad a algunos de los niños del clan. Se produjo un ataque masivo, desenfrenado, entre los estudiantes. Fue un desastre. Había prohibido las bombas de humo y cualquier tipo de aerosoles o pinturas. Gracias a Dios por esa previsión. Los civiles se unieron contra los niños del clan y fue una pelea de 2 contra 1. Algunos de los padres de los niños vinieron a ver, y también algunos posibles Jonin Sensei. Había saliva, sangre y sudor. Todo el paisaje quedó destrozado. Había llamado a muchos fuera del edificio, pero el campo de la academia era un área incluida a la que acudieron con alegría. Cuando algún niño se desmayaba o estaba demasiado herido para continuar, lo sacaba o, si era necesario, lo llevaba al hospital. También hubo algunos llantos. La única razón por la que podía seguirles el ritmo a todos era porque era prácticamente una Jonin, a juzgar por sus habilidades de supervivencia, que incluían observar los detalles más minuciosos. No tenía 2 afinidades entrenadas, así que no estaba calificada para el examen de Jonin, pero probablemente pronto obtendría su pase especial de Jonin. Era especialista en Taijutsu. Shikamaru se embarcaba en una guerra de guerrillas, e incluía a Ino y Choji. Encontraron maneras de comunicarse entre ellos. Lo curioso fue que Naruto estaba en medio de todo. Aunque técnicamente era un chico del clan, quería pelear con Sasuke, y mucha gente estaba atrapada en el fuego cruzado. Sasuke le lanzó unos kunais a Naruto, que instintivamente desvió hacia una chica civil que cargaba contra ellos, y la parte trasera le dio en la frente, dejándolo inconsciente. Ella disparó, lo sacó del fuego cruzado y lo colocó detrás de ella. Entonces, Ino Shika Choji intentó derribar a algunos niños. Choji atrapó a algunos mientras Ino los perseguía con kunais y shurikens, y Shikamaru calculó trayectorias en el aire y disparó más armas a Ino para que dieran en el blanco sin sufrir daño permanente. Choji fue como una distracción a martillazos en su cara. Literalmente. Entonces, algunos civiles los persiguieron, liderados, sorprendentemente, por Aime. Les lanzaron armas a los pies, desestabilizándolos. Ino tropezó primero y Narumi la atacó con Shunshin. Shikamaru suspiró agradecido antes de volver a destruir a los civiles. Desafortunadamente, Sakura emergió de entre la multitud y lo dejó inconsciente de un puñetazo en la cara. Ino gritó de frustración desde la barrera. Sakura le sonreía a Ino con sorna cuando Choji entrecerró los ojos y le hundió el puño en el estómago. Eso provocó que quienes intentaban atraparlo lo atraparan, así que también lo descalificaron. Entonces pareció que la marea cambió. Algunos niños del clan fueron expulsados. El knockout de Shino fue totalmente accidental, pero igualmente gracioso. Hinata dejó incapacitados a bastantes antes de verse abrumada por la gran cantidad de gente. Una civil tropezó y casi muere, pero Narumi la sacó antes de que fuera carne picada. A Aime le iba sorprendentemente bien. Era escurridiza y se le daba bien huir. Narumi añadió a su historial mental una potencial especialista en espionaje. Sin embargo, Naruto y Sasuke fueron los más sorprendentes. Mientras peleaban, también tuvieron muchas batallas paralelas y, de alguna manera, terminaron protegiéndose mutuamente mientras el otro estaba ocupado. Fue bueno. Extraño, pero bueno. Pero lo más importante, funcionó. Naruto y Sasuke estaban en perfecta sincronía como muy pocos dúos lo estaban. Se frotó las manos con alegría. Quería dejárselas a unos conocidos. Fue increíble. Fue perfecto. Eran un dúo de ensueño. Necesitaba hablar con el Hokage sobre algunos equipos futuros. Para su sorpresa, Aime empezó a pelear con Kiba, el único chico del clan que quedaba. Los niños civiles, observándola, fueron tras Kiba. Él chilló a todo pulmón cuando un grupo de niños se le echó encima. Aime le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Entonces, Sasuke y Naruto parecieron haber llegado a algún tipo de acuerdo y estaban encima de los civiles con saña. Terminó con un cansado choque a esos 5 entre un cansado Sasuke desplomado sobre el resto de los niños y Naruto riendo sin aliento. Narumi tuvo que hacer un entrenamiento ligero para los niños durante los 3 días siguientes a la brutal pelea. Les dijo que mantuvieran el régimen que ya les había establecido y que fueran muy cuidadosos con los estiramientos antes y después del entrenamiento. Fue agradable verlos darse cuenta de lo deficientes que eran incluso después de haber usado todos los trucos.
Shikamaru parecía estar haciendo muchos saltos mentales en sus otras clases, según Iruka, y no dormía tanto. Ninguno estaba seguro de si Hinata había ganado más confianza o se había vuelto más cohibida, pero era evidente que había un cambio. Choji dudó un rato entre carne y patatas fritas antes de conformarse con un poco de carne cada vez que tenía hambre. Pero tardó un poco. Había estado hablando de maneras de hacer que la carne supiera bien que no conocía. Parecía ofendido, bromeó Iruka con ojos brillantes. Naruto se inscribió en las clases secundarias de sellado y, aunque era un trabajo duro, intentaba ponerse al día con el trabajo del curso. Se lo había comentado durante su entrenamiento semirregular, y luego a Iruka, después de que ella le pidiera que hablara con él. Iruka parecía feliz asignándole tareas, explicándole el significado de las distintas cosas y la diferencia entre la escritura estándar de Konoha y la elaborada de Uzumaki. Konoha era formal y mantenía todo en orden. Era muy directo y relativamente simple, pero debido a eso, el trabajo complejo con esta escritura era imposible, ya que estaba adaptada de la Uzumaki. La escritura Uzumaki era compleja. Escribía parámetros para todo, e intentar aprenderla hacía que la gente se mareara. Si se omitía un parámetro, podía o no salir mal, dependiendo de diversos factores ambientales. Sellar cualquier cosa con chakra era aún más complejo debido a sus múltiples partes. Los sellos médicos eran uno de los más fáciles de crear, ya que generalmente aceptaban o emitían chakra puro con un equilibrio perfecto entre el yin y el yang, sin intervención elemental. Esta era también la razón por la que a la mayoría de los médicos les resultaba difícil usar chakra elemental. Pero aún así se recomendaba que, si ibas a dedicarte al campo médico, alcanzaras el chakra neutral antes de probar tu afinidad elemental, porque de lo contrario, el chakra médico se volvería difícil de producir y la gente siempre quería más médicos que especialistas en ninjutsu. De cualquier manera, el sellado de Uzumaki que Naruto quería intentar obstinadamente parecía bastante difícil, pero estaba segura de que saldría del otro lado contento de al menos haberlo intentado, incluso si fallaba. Los resultados del régimen comenzaron a notarse al mes siguiente. En la siguiente evaluación, su resistencia aumentó y su cuerpo se fortaleció. Superaron con creces sus evaluaciones anteriores y cualquier expectativa que los demás instructores hubieran tenido sobre sus logros futuros. Sakura desarrolló músculos que presumió con orgullo. Narumi ayudó a Sasuke a aumentar su peso. Naruto se acercó a ella, intentando cocinar un par de recetas más, y en los días de descanso de la clase, llamó a Sasuke, Aime y Naruto a su casa y les enseñó un plato de su elección. Naruto eligió, obviamente, ramen, Sasuke eligió tomates cherry y Aime tímidamente eligió tofu. Partieron de nuevo. Eran cocineros más experimentados en el mes que no se habían puesto al día. Sasuke y Naruto seguían siendo bastante hostiles, pero de alguna manera, la amargura entre ellos parecía haberse reducido significativamente. Aime habló más. Preguntó un poco sobre la vida personal de Narumi y, tras desviar el tema con preguntas, Aime comentó que había estado leyendo más libros el último mes y que había mucho sobre chakra y que podría enseñarle a Aime a hacer cuerdas de chakra. Dios mío, qué genial. Cuando Aime empezó a hablar, brotó como una fuente. Los dos chicos se sorprendieron bastante, considerando que la última vez Aime apenas había hablado. Narumi lo aprobó, así que le explicó lo básico que sabía y le dijo que practicara el control del chakra con el ejercicio de la hoja para empezar. Iruka llevaba 2 meses enseñándole sobre la Academia 3 y el control del chakra. Naruto seguía volando sus hojas, mientras que Aime tenía un control del chakra bastante bueno, y Sasuke estaba en el promedio. Hablaron de cosas sin importancia, sin tocar nada importante. Una vez, Naruto comentó que había pintado toda la sede de los Chunin hacía unos años y ella se reía tanto que le dolía el estómago. Sasuke, sin duda, se rió y luego empezó a burlarse cuando lo pillaron con las manos en la masa, cuando Naruto describió cómo un hombre entró a verlo a medio pintar y salió con la cara impasible y brillantina por todo el cuerpo. Se rió con más fuerza al reconocer a quién se refería Naruto. Naruto tenía apodos cariñosos para muchos shinobi por sus características, y describió a algunos mientras ella intentaba identificarlos. Incluso Sasuke se unió a él. Narumi añadió información adicional que recordaba sobre ellos, pero, sorprendentemente, había mucha gente que simplemente no conocía. Llevaba 1 mes en el puesto y ni siquiera había salido a tomar algo con otros shinobi. Había pasado tiempo con Iruka, quien conocía a mucha gente, pero ella se negó cuando él le preguntó si quería participar en algún evento social.
Había pasado todo el tiempo con sus alumnos, entrenando o con el entrenamiento de sus alumnos. Fue una revelación sorprendentemente triste. Quizás la próxima vez pueda nombrar a algunos más, le revolvió el pelo a Naruto con cariño, quien lo tomó con una sonrisa y afecto en los ojos. Era agradable ver que aún le gustaba cuando algunos de sus otros estudiantes, como Sakura y Shikamaru, la miraban con enojo y juraban que era el demonio renacido. Quizás Sakura estaría demasiado contenta con sus nuevos músculos como para seguir mirándola con odio. Al menos por un tiempo. La noche terminó bien, y Okage-sama la invitó a pasar para informarle sobre la situación. Fue algo casual, pues también quería hablar más sobre los niños. Le preguntó en broma, o no tan en broma, si ya los había traumatizado. Le contó sobre las miradas de odio de Shikamaru, pero él aún no parecía traumatizado, así que no importaba. Naruto, Sasuke y Aime, los tres huérfanos sin apoyo de su clase, la apreciaban, sobre todo porque les enseñaba a preparar comida rápida y deliciosa. Sakura, la mejor kunoichi, parecía contenta de tener no solo cerebro, sino también fuerza. Casi partió un puñetazo en dos hace unos días. Eran una buena clase, concluyó. Para cuando terminara el año, todos podrían alcanzar fácilmente el nivel Chunin. Ella sonreía cuando hablaba de ellos y hablaba de ellos con orgullo. Sabía que no te gustaba desperdiciar potencial, dijo, pero nunca esperé que mostraras resultados tan extraordinarios en un solo mes. Le dedicó una sonrisa amable. Continúa con tu propio entrenamiento también. Sí, Okage-sama. No le fallaré, dijo, haciendo una reverencia. Puedes retirarte, Chunin. Fumó su pipa y ella salió de la habitación y cerró la puerta. ¿Cómo era ese hombre tan bueno en hacerla florecer de orgullo cuando ya sabía todo eso? Llamándola Chunin y diciéndole que entrenara, suspiró al no sentir ni una pizca de resentimiento. El Hokage era una persona aterradora, como siempre. Después fue a la oficina de la misión para terminar su último día en la oficina. Estaba revisando los perfiles de sus estudiantes cuando, al parecer, un Jonin Tokubetsu pasó por allí. Suspiró y dejó los archivos a un lado. Le entregó su informe de misión antes de revisar sus perfiles de estudiante. La miró 2 veces antes de volver a evaluarla. El senbón entre sus dientes le recorrió la boca de un lado a otro, mientras ella anotaba el estado de finalización de su misión, el informe de misión del líder, el suyo, y, finalmente, su número de shinobi. ¿Sí? Ella lo miró cuando él nos movió después de que ella terminó. ¿Enseñaste a estos monstruos? Sonrió. Son unos niños muy crueles. Una de las chicas de tu clase me persiguió con furia, siguiéndome hasta que le enseñé a lanzar senbón. Esbozó una sonrisa. ¿Sería una pelirrosa o una rubia ceniza? Porque esas dos eran las únicas que se esforzaban de verdad. Ni siquiera Ino estaba muy metida en su rutina, y quién sabía qué le pasaba a Hinata. Para el mes que viene, tendría que editar las rutinas de ambas. De hecho, la de Sasuke también. Se había adaptado como pez al agua. La pelirrosa. Arqueó una ceja, gratamente sorprendida. Sakura se estaba volviendo buena, así que, al igual que Aime, quizá hubiera querido diversificarse un poco más. Me siguió tenazmente hasta la estación de Jonin y luego entró justo detrás de mí. Se rió entre dientes, sin sorprenderse. Si te tenía en la mira, no se detendría jamás. Entonces reconsideró lo que había dicho. ¿Potencial de cazador? Él se inclinó un poco, con la mano sobre el escritorio y una sonrisa en el rostro. Hay unas cuantas personas reunidas en el bar esta noche. Algunos vieron esa pelea hace un mes y quedaron bastante impresionados. Deberías venir algún día. Él se apartó. Ella le sonrió amablemente, un poco complácida. Gracias, entonces iré esta noche después de mi turno. De todas formas, hace tiempo que no voy. Le sonrió. Por cierto, me llamo Genma. La saludó con la mano antes de irse. Ella se sonrojó levemente antes de volver a su trabajo. Ha pasado tiempo. Incógnita, el bar olía un poco a almizcle por el humo de la gente cuando entró. Reconoció al camarero de un vistazo y lo saludó con la cabeza. Ya había bastantes chunins y honins merodeando en grupos. Algunos solos y otros en parejas sentados en la mesa. Ella notó el senbón de Genma y caminó hacia la mesa, sorprendida de ver a la gente allí. Un par de Anbu que seguían a Naruto. Tsume Inuzuka, quien se mostró sorprendentemente cercano con una Anbu, parecía borracha, así que tenía sentido, y Gai, un Jonin sensei reciente y maestro de Taijutsu.
Tenían estilos completamente diferentes, pero se sorprendió gratamente al verlo. Ella ya había peleado con algunos especialistas en taijutsu y realmente estaba emocionada de hablar con él. Genma la presentó a todos y terminó con Gai, quien aparentemente era su compañero de equipo Genin. Dulce. ¿Podría entrenar contigo algún día, Gai-san? Soy especialista en taijutsu, así que sería un honor para mí que te tomaras un tiempo para entrenar conmigo alguna vez. Gai rió a carcajadas. Bien. Será un placer entrenar con una flor tan floreciente como tú. Entonces dio un respingo. A ella se le escapó una gota de sudor. Probablemente no era el mejor momento para preguntar algo así. Uno de los ambú le dio un codazo. ¿Cómo se llamaba? ¿Asai? Estás hablando demasiado alto otra vez. Gai le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Él puso los ojos en blanco. Ella disimuló una sonrisa. Entonces, Tsume, soñolienta, abrió los ojos y la vio. Eres ese sensei del que Kiba no para de hablar. Sonrió con malicia, luciendo de repente más despierta. Lo hiciste vomitar en una de tus clases. No sé si eso es bueno o malo, por cómo me miras, le dijo sin rodeos. Tsume rió a carcajadas. Lo aplastó un civil sin apenas entrenamiento previo. Créeme, te guarda más rencor que yo jamás, le dijo Tsume con una sonrisa. Le sirvió una copa. Lo necesitarás con lo que tienen planeado los niños. Arqueó una ceja, pero aceptó la clase. ¿Tienen algo planeado? Y yo que pensaba que los estaba dejando exhaustos. Tsume percibió el destello divertido con una carcajada. Lo eras. Por eso se volvieron tan crueles. Ambos se sonrieron con perfecta comprensión, chocando sus copas y bebiendo hasta el fondo. Ella se estremeció un poco con el sabor. Había pasado tiempo. La conversación fluyó después de eso. Genma estaba a punto de contarle lo que le había enseñado a Sakura antes de que ella lo silenciara. Quería experimentarlo en persona en lugar de que le revelaran algo. Pero Genma probablemente no le había enseñado ningún veneno. Pero por si acaso, estaría atenta. Tal vez había más razones para que Sakura estuviera feliz de las que esperaba. La noche terminó agradablemente. Más por ella y Genma que por nadie, para ser sinceros. Y al día siguiente, había un número de apartamento junto a su mesita de noche y sábanas vacías. Ella se levantó para ir a clase con un suspiro feliz. Incógnita, en el aniversario mensual después de la batalla campal entre los estudiantes, ella tenía algo divertido planeado. Tras ordenar a sus alumnos que salieran, dejó sus mochilas de shurikens y kunais en la habitación y volvió a salir. Se sentía un poco desnuda, pero no quería un instinto de agarre y disparo. Al fin y al cabo, esos eran los instintos que había estado cultivando durante casi una década. Y no quería que sus hijos murieran si se distraía un poco. Vamos a hacer algo divertido hoy. Sonrió y algunos se estremecieron. Ha pasado un mes desde aquella pelea a muerte entre ustedes y seguro que ya tienen planes para algo así. Han entrenado y mejorado. Así que, vamos a tener una pelea a muerte de clase contra clase. Hubo una pausa. ¿Qué? Gritaron Naruto y algunos otros. ¿Pero qué pasa si te lastimas? Preguntó Naruto con los ojos abiertos. Ella le sonrió con indulgencia. Era una chunin, aunque su nivel de habilidad era superior. Te doy 2 minutos para que prepares un plan. Miró a Nara. Tu trabajo es capturarlo e inutilizarlo. Puedes ir a un punto vital. Te inutilizaré con taijutsu, sin armas, y también usaré los 3 de la academia. Usa tu jutsu de clan y coordínate bien. Comienza. Naruto comenzó a cargar hacia adelante antes de que Sasuke lo atrapara por la espalda y comenzara a toser y a ahogarse. Idiota. Nos dio una sesión de planificación de 2 minutos. Los chicos se agruparon. Sasuke hizo un plan básico, Shikamaru añadió más, Sakura señaló algunas cosas e incluso Ino preguntó con recelo sobre algunas cosas. Algunos civiles preguntaron nerviosos sobre algunas cosas y discutieron un poco más en voz baja. Al menos se las arreglaron para no alejarse demasiado de su sesión de planificación. Narumi saludó a las pocas personas que reconoció observándolos. Parecía haberse convertido en el entretenimiento de los shinobi que se quedaban en la aldea. Suspiró y, al pasar 2 minutos, aplaudió. Bien. Comiencen. Naruto y Sasuke se adelantaron, con algunos civiles siguiéndolos de cerca.
Cuando ella intentaba incapacitar a Sasuke, Naruto se interponía para distraerla, y cuando ella intentaba encargarse de Naruto, Sasuke sacaba su kunai. Algunos civiles también sacaban los suyos, nerviosos, pero apenas los usaban cuando ella los incapacitaba con patadas y puñetazos entre sus enfrentamientos con Naruto y Sasuke. Shikamaru extendía su sombra hacia ella, intentando ser sigiloso, abriéndose paso entre Sasuke y Naruto. Se alejó con un kawarimi saltando en medio del trío Inoshika Choji. Esta iba a ser su especialidad: capturar a un grupo pequeño o a una sola persona. No fallaron. Lástima, claro. Shikamaru cambió de dirección para su sombra más rápido que hacía un mes. Choji intentó golpearla en la cara, ese chico probablemente seguía enojado con ella, supuso por la ferocidad. Ino se lanzó a por sus pies. Un senbon casi se le clava en la pantorrilla, probablemente Sakura, pero ella fue más rápida. Saltó, giró y se abalanzó con un kawarimi a mitad de camino antes de que ninguno de los kunai lanzados pudiera aterrizar sobre ella en el aire. Se coló entre un pequeño grupo de civiles junto con Hinata y Kiba. Hinata era buena. La miraba fijamente, y Kiba incluso le gruñó qué monada. Antes de ir tras ella. Akamaru intentó morderle la pierna, pero ella, con gran extravagancia, hizo el pino y los pateó a todos. Apenas hubo daños, pero se veía genial, si ella lo decía. Entonces fue tras Hinata, porque era quien podía incapacitarla con un toque. Kiba también era bueno, pero Hinata era quien merecía más atención. Probablemente le dio miedo a la niña, pero Hinata la atacó de frente. Kiba intentó recuperarla, y un civil lanzó algunos kunai y shurikens por donde encontró espacio, intentando no desviar a los demás. Uno casi alcanza a Hinata, pero ella se agachó, esquivó e intentó golpear a Narumi en el estómago. Debo decir que fue impresionante. Incapacitó a Hinata con una patada, y Kiba apenas tuvo un segundo para darse cuenta de que su distracción había desaparecido antes de chocar con su puño. Se aseguró de que el resto de los civiles inconscientes estuvieran un poco más lejos para que no quedaran atrapados en el fuego cruzado. Shino la persiguió, luego Aime se escabulló, Sakura saltó del cielo con senbon escondido entre los dedos. Agarró a Sakura del brazo y, aprovechando el impulso, noqueó a todos los demás. Luego, con aún menos gente, la lucha tomó un giro cruel. Sasuke y Naruto formaron equipo con Inoshika Cho, con algunos civiles distrayéndolos para evitar que se convirtieran en carne picada. De hecho, se escondieron varias veces para recuperar energías mientras el otro equipo distraía a Narumi. Se escabullían entre las peleas, casi como si lo hubieran hecho cientos de veces. Ella estaba muy orgullosa. La mayoría de los descalificados ya se habían levantado, y todos observaban con sorpresa el final. Sasuke y Naruto quizá no tuvieron mucho tiempo para aprender a coordinarse, pero tenían un excelente instinto mutuo. Ella sentía lástima por la persona que acabaría en su equipo. O tal vez. Realmente necesitaba preguntarle al Hokage sobre algunas cosas relacionadas con el equipo. Cuando Inoshika Cho parecía un poco desesperanzada, se acercó y los deshabilitó. Pronto, Sasuke y Naruto ya no pudieron sacar nada nuevo, y ella los dejó inconscientes simultáneamente golpeándolos en la cabeza. Quizás tengan un chichón ahí. Se sorprendió al ver que estaba sonriendo como loca al final. Quizás estaba un poco loca, quién sabe. Pero fue divertido. Luego realizó su primera evaluación sobre dónde estaban clasificados en general en combate. Después de esa pelea, no muchos se sorprendieron al ver a Naruto y Sasuke en el puesto número 1. Incógnita, Hinata estaba molesta, Iruka se lo contó. Cuando llegó después del entrenamiento contra ella, parecía que iba a llorar. Narumi tuvo la tentación de hablar con ella personalmente, pero... ella era una niña de clan. Los niños del clan siempre están sobreprotegidos, especialmente cuando Hinata fue la que estuvo involucrada en el asunto Yuga hace tantos años. Así que la siguiente clase fue una discusión a fondo. La mayoría aún tenía dolores y molestias, así que hizo estiramientos y luego los trajo de vuelta a clase para una discusión a fondo de cada acción y les pidió que justificaran cada una. Algunos dieron respuestas como entré en pánico o no recuerdo exactamente lo que hice, y ella explicó que eso estaba bien, que no era poco común y que por eso las personas desarrollan sus reflejos, para que su cuerpo reaccione más rápido a la amenaza antes de que su cerebro la registre por completo. Por eso existe una regla en la aldea. Nunca te acerques sigilosamente a un shinobi. Podrían morir accidentalmente y sería culpa de la víctima.
Luego, introdujo una etiqueta shinobi tácita que cualquiera con una trayectoria razonable podía aprender. Algunos dirían que les estaba dando algunas cosas en bandeja, pero ella lo llamaba supervivencia. Por supuesto, omitió algunas cosas sociales que aprenderían, pero algo relacionado con acercarse sigilosamente, o con shinobi mayores o heridos o encontrar buenos lugares para comprar y mantener armas eran cosas que necesitaban saber. Ella estaba tratando de meterles una década de consejos en la cabeza y a veces se encontraba dudando sobre qué decir cuando había tanto de qué hablar. Y el tiempo pasó. Tuvo más sesiones de cocina, más sesiones de bebida, más clases. Tenía mucho más tiempo de entrenamiento sin más trabajo de oficina y lo aprovechaba, esforzándose más. A veces, llamaba a algunos niños que necesitaban supervisión personal mientras entrenaba para poder vigilarlos. Sasuke estaba mejorando, y Aime parecía estar jugando mucho con su chakra. Definitivamente necesitaba vigilarla. Un control superior al promedio con suficiente creatividad y mente abierta para jugar con el chakra. Esa chica iba a alguna parte, y a veces incluso enviaba un clon a ver a Gamma entrenar un poco a Sakura. Ni qué decir tiene, se alegró de que una de esas agujas nunca la hubiera tocado. No necesitaba un agujero cauterizado en su cuerpo, muchas gracias. Sorprendentemente, Shikamaru también se dejaba ver de vez en cuando. No siempre hacía algo, solo la observaba entrenar mientras ella los observaba a los tres. A veces le hacía preguntas estratégicas sorprendentes, algunas que la sorprendían de verdad. Bueno, se suponía que debía entrenar tanto la mente como el cuerpo, ¿no? Cerca del final, ella obligaría a Shikamaru a comenzar a hacer ejercicio y, aunque él se quejaba, parecía darse cuenta de que al menos ella no lo presionaría hasta que se rompiera, como podría hacerlo ella misma. Él le consiguió un manual de entrenamiento. Ella casi se parte de la risa. Incógnita, lamentablemente, todo lo bueno llegó a su fin. El semestre terminó. Naruto intentó presentar el examen y lo suspendió, aunque, sorprendentemente, no pareció molestarle. Su tiempo de clase pareció aumentar y, para su sorpresa, también le asignaron la sección de chakra. Iruka lo tomó bien, diciendo que parecía tratar mejor a los niños, aunque le hubiera gustado que fuera un poco más indulgente con los castigos. 2 civiles resultaron heridos. No siguieron el régimen con la suficiente atención y, en una de sus clases, se lesionaron. No fue para tanto. Los dejó en el hospital e Ino, junto con algunos civiles, horrorizados por su propia negligencia, pareció acelerar el ritmo. Shikamaru parecía tener una visión sombría del campo y seguía su régimen como si fuera a ir a la guerra. Ella no estaba muy segura de qué pasaba, pero lo dejó en paz después de unas cuantas miradas divertidas. Parecía pensar que ella era una chunin superior a la media en tiempos de paz y que el mundo exterior era un lugar mucho más peligroso de lo que sus padres le habían dado la impresión. Se preguntaba si tal vez no tenían una expectativa demasiado alta de él cuando decían que estaría bien. Shikaku dedujo sus pensamientos y se divirtió lo suficiente como para no corregir que no, su instructora era al menos una jonin especial con una promoción retrasada sentada en su escritorio porque estaba haciendo demasiadas misiones Ambu, no era exactamente promedio. Su clase estaba mejorando muchísimo. La relación entre clases había mejorado muchísimo y se habían vuelto mucho mejores coordinando con una sola mirada. Naruto se convirtió en su mayor distracción. Sasuke intentó usar sus pinzas con él. Siguiéndolos, la clase parecía formar dúos con los que podían lidiar, salvo por Ino Shikacho, al parecer. Se les daba bastante bien por separado. Sakura y Aime parecían haberse vuelto uña y carne y hueso y se aliaban contra Genma, aunque Aime no parecía tan interesada. Aime tomó algunos cursos más de primeros auxilios y subió de nivel, hasta que sus conocimientos de primeros auxilios superaron a los de Narumi, aunque probablemente podría mantener a alguien con vida más tiempo que Aime en el campo. Después de todo, la experiencia en el campo era diferente a la experiencia en casa. Sus hijos se especializaron en otras disciplinas, mientras que ella se encargaba exclusivamente de todo su entrenamiento. Tuvo que cambiar todos sus regímenes al menos 2 veces más después de la primera, ya que mejoraron rapidísimo. Probablemente porque aún eran niños, entonces les hizo su examen final del semestre. Un ejercicio de supervivencia puro, con chunins que los acosaban 1 o 2 veces como shinobi enemigos. Los pateó hacia un campo de entrenamiento que no era tan malo como el bosque de la muerte, pero solo porque allí nada los mataría directamente. Algunos se separaron, pero la mayoría estaban en grupos.
Llamó a Iruka y a otros chunins decentes para que vigilaran a los diferentes grupos y los acosaran cuando fuera posible. Parecía que sus dos temibles dos habían vuelto a atacar, y un chunin se había dado cuenta y había quedado inconsciente. Cuando vio a Sasuke y Naruto atando al chunin, se echó a reír a carcajadas. Naruto no dejaba de darle empujones con los pies, preguntándose cuándo dejaría de hacer su truco. Al parecer, los había malcriado con su gran habilidad. Simplemente lo arrastró de vuelta y lo dejó con uno de sus amigos. Realmente sorprendentes fueron los grupos que se formaron. Sasuke y Naruto estaban, por supuesto, juntos, junto con, al parecer, Aime y Sakura. Aime aparentemente los había salvado al decirles: "No, Naruto. Esa es una planta venenosa". Entonces Sakura estaba a punto de irse, pero Aime la miró con tristeza, hablando de lo preocupada que estaba de que Naruto y Sasuke fueran idiotas y comieran cosas más raras. La situación se convirtió en una reprimenda, sentándose de rodillas frente a Aime mientras ella los fulminaba con la mirada, diciéndoles que Sensei ya les había enseñado sobre la comida y que cómo no tomar en serio sus enseñanzas. Fue adorable. Toda la clase era consciente de que ella había reclamado a los tres huérfanos como sus favoritos y los presionaba aún más porque estaban bajo su mirada más a menudo, y algunos realmente se sorprendieron de cómo Aime, una huérfana sin nombre y sin apoyo, terminó siendo una de las 10 mejores combatientes de su clase. Otro grupo era Hinata, Kiba y Shino. Estos tres no siempre habían estado juntos, pero se unieron como rastreadores y porque sus padres los habían señalado entre la multitud. La coordinación de Hinata y Kiba había mejorado muchísimo después de su primer combate contra ella, y Shino les brindó un apoyo incondicional. Por no decir que no se había asegurado de que pudiera dar un golpe cuando fuera necesario, claro. Había un grupo de 5 civiles con diversas especialidades. Se convirtieron en el grupo cómico. Deambulaban de una trampa a otra, escapando de la anterior antes de desviarse hacia una desconocida. De hecho, habían descubierto algunas trampas que la mayoría de los chunin ni siquiera sabían que seguían ahí. Fue divertidísimo. Ella estaba muy orgullosa. Hubo un dúo que cayó ante los chunin, pero también dieron una buena pelea considerando que uno era el cerebro y el otro la fuerza. Probablemente terminarían separándose, pero aún así sobrevivirían. Estaban mejorando, y quién sabía, tal vez en el último semestre, se volverían tan buenos juntos que ni siquiera necesitarían separarse. Los 2 civiles heridos que no siguieron su plan no eran malos, pero hicieron caer a su grupo. Rompieron la formación al enfrentarse a un oponente veloz y lo dejaron en medio. Fue demasiado fácil. De todos los equipos, solo 4 salieron ilesos del bosque. Los 5 cómicos, Ino Shikacho, el trío de rastreadores y el grupo de demolición. Para ser sincera, parecía una broma, pero ella estaba muy orgullosa. Casi al final, había enfrentado a 2 chunin promedio que se entregaron a fondo, y de alguna manera, todos parecían haberlo logrado. Ino se había cortado el pelo y parecía que se desplomaría, pero aún se mantenía firme gracias a su propia fuerza y a su terquedad. Shikamaru parecía cansado y Choji tenía algunos cortes en el brazo, pero nada profundo. Sin embargo, parecía tener el pecho vendado, bajo su camiseta medio destrozada. Sakura tenía una herida leve en la cabeza que sangraba, pero Aime había usado bien sus primeros auxilios. La camisa de Sasuke estaba medio quemada y tenía una quemadura de 2º grado en el hombro, pero también se mantenía orgulloso frente a ella. Naruto se había quitado su llamativa camisa naranja, e incluso su camisa y pantalones negros tenían rotos por todas partes. ¿Acaso necesitaba enseñarle a coser la ropa? Hinata tenía una muñeca rota, y Kiba parecía un poco salvaje, de pie frente a ella, protegiéndola. Probablemente sabía mejor que nadie que Hinata era casi inútil sin sus manos. Era el objetivo principal de su Taijutsu y aún no había aprendido a usar bien sus otros puntos de chakra. La mitad del cabello de Shino parecía quemado, pero por lo demás parecía estar bien. Los otros 5 estaban de pie, amontonados, sin darle la espalda, mirando a su alrededor con demasiada frecuencia como para ser indiferentes. Al parecer, les habían dado algunos genjutsu. Sin embargo, estaban en buen estado. Uno parecía tener las costillas rotas, por la forma en que lo sujetaban. Otro tenía el codo fracturado. Uno de ellos cojeaba, pero no estaba segura de qué le pasaba exactamente. Todos estaban parados frente a ella. Y ella estaba muy orgullosa. Todos aprobaron el examen con honores. Se enfrentaron a 2 chunin desconocidos y ganaron. Felicidades, estudiantes.
Ahora, síganme al hospital. Incluso les mostraré cómo obtener chequeos rápidos sin estar en observación más de lo necesario. Aimee resopló. Por favor, como sí, porque conocía bien a los médicos. No hace falta decir que fracasó terriblemente. El médico la regañó delante de sus estudiantes y fue como un drama por la forma en que todos los observaban.